bien, hermanos, como siempre es un gusto poder estar compartiendo con ustedes. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez has pensado cómo podemos ser capaces de acercarnos a Dios? Cuando nosotros generalmente queremos ser aceptados, por ejemplo, en un trabajo, lo que hacemos es presentar una hoja de vida. Pero esta hoja de vida tiene que estar diligenciada de una manera detallada. Allí que coloco mis habilidades, mis experiencias, mi recorrido académico, con el hecho de que, y el propósito de que cuando alguien lea esta hoja de vida pueda decir: este hombre o esta mujer es apto para el trabajo. Y en últimas eso es lo que queremos decir también nosotros. Queremos decir: miren, este soy yo, esta es mi experiencia, por lo tanto acéptenme, por lo tanto soy apto. A veces queremos tratar de pasar esta misma percepción a Dios o a nuestra creencia con Dios, y pensamos que nosotros podemos sacar una hoja de vida ya más moral y espiritual y decirle a Dios: mira, esta es mi experiencia, este es mi recorrido, he pasado por este ministerio, por este otro, he pasado por este estudio, por esto, me he capacitado allí, aquí, y poder decirle a Dios: por lo tanto, este soy yo, acéptame. Y tal parece que los judíos que vivían en el tiempo de Pablo pensaban de una manera similar. Ellos pensaban que por el solo hecho de tener la ley podían sacarla como hoja de vida y decir delante de Dios: bueno, yo he cumplido esto, he ayudado a he hecho esto, por lo tanto, Dios, acéptame porque soy digno, porque soy apto. Y Pablo les va a decir en el capítulo 3, el versículo 21, les va a decir que no es tan así. O bueno, de hecho, anteriormente ya les ha dicho que no es tan así. Cuando Pablo lo que hace es dejar a los gentiles y a los judíos completamente desarmados y decirles: ustedes son así, por lo tanto no tienen ninguna manera de acercarse o ser aptos delante de Dios. Entonces los judíos van a decir: bueno, y si usted nos quita la ley, ¿cómo nosotros podríamos presentarnos delante de Dios? Y aquí es donde les va a decir Pablo en el versículo 21 del capítulo 3, en la carta a los Romanos: pero ahora, sin la mediación de la ley, es decir, sin la ley, hay otra forma única de acercarse a Dios, o más bien de Dios acercarse a nosotros. Sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega, y esto es lo que me parece bonito del texto, es una justicia de Dios que llega a nosotros. Es decir, quien la recibe somos nosotros, de donde sale es de Dios. Es completamente distinto a las percepciones de las religiones, porque la religión opta por decir que es el intento del ser humano para acercarse a Dios. En otras palabras, es nuestra justicia que sale y llega hacia Dios, o llega donde Dios está. Pero Pablo nos va a decir que es diferente, el orden se invierte, y esta es la peculiaridad del Evangelio. El Evangelio no es el intento del hombre por acercarse a Dios, sino el intento de Dios por acercarse al hombre. Esta justicia de Dios llega, pero llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Entonces, nosotros somos los receptores de esta justicia, pero esta justicia llega mediante o a través de la fe, y de la fe en Jesucristo. En otras palabras, la fe solamente es un tubo receptor por el que pasa, ¿sí? Por el que pasamos para llegar hacia Dios. Pero no es la fe en sí misma la que nos salva.
es la fe, pero en Jesús, en Jesús. Ahora, esto es importante porque realmente tenemos que diferenciar el objeto de nuestra fe con la fe en sí misma. Lo que Pablo nos está queriendo decir es que es fe, no en nuestra fe. Y aunque como cristianos protestantes evangélicos enfatizamos bastante en la sola fe, esta fe no está sola, ¿sí? Es la sola fe que nos lleva, pero nos lleva a Jesús. Es Él el objeto de nuestra fe. Es Él quien nos salva, no nuestra fe. Quiero ponerles un ejemplo, como para hacerme entender un poco mejor en esta parte. Yo puedo tener una fe bastante fuerte, puedo tener una fe grande y bien aferrada, en que si me subo a Monserrate y me coloco ciertas plumas de pájaro en mis dos brazos, bien llenos los brazos, luego de tirarme de Monserrate al piso, puedo creer que voy a llegar sano y salvo a mi destino. Ahora, el hecho de que tenga una fe fuerte, puse mi fe en el objeto equivocado, porque probablemente me voy a dar cuenta que no voy a llegar sano, ¿sí? Pero yo puedo acercarme también al telesférico con muchos nervios, con una fe realmente débil, y decir, tengo miedo de subirme allí. Pero la diferencia es que con esa fe me puedo acercar a un objeto correcto, el cual me va a llevar sanamente y satisfactoriamente a mi destino. Entonces, con esto nomás quiero ilustrar que el hecho de que yo tenga una fe fuerte, esa fe no me va a salvar. Lo que me va a salvar es en dónde puse mi fe. Y eso es lo que quiero decir cuando Pablo dice que el receptor de nuestra fe es Jesús. Es la fe, pero mediante lo que hizo Jesucristo. Es lo que hizo Jesucristo en la cruz. Ahora, una de las cosas que llama la atención también del texto es que esto lo hizo por su gracia. Dice el versículo 24, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. El hecho de que nosotros nos acercamos a Jesús en fe, en últimas también quiere decir que esto lo recibimos es desde la gratuidad de Dios. Miren, las religiones no pueden aceptar esto, porque nosotros siempre vamos a querer justificarnos delante de Dios. Vamos a decir, tengo esto, hice esto, he hecho esto, por lo tanto mi justicia me puede llevar hacia Dios. Pero lo que está diciendo Pablo es, somos justificados, es decir, nosotros recibimos justicia, pero de una manera gratuita. No depende de ti, no depende de mí, es algo que nace del corazón de Dios. Entonces, para responder la pregunta al principio de cómo podemos hacer para ser aceptados delante de Dios, la respuesta es que esa pregunta la podrían hacer las religiones, porque la que nosotros hacemos es cómo Dios pudo ser capaz de acercarse a nosotros a través de la obra de su Hijo Jesús, que nosotros la recibimos mediante la fe. Ojalá, hermanos, que esto podamos siempre tenerlo en cuenta y en últimas tener la claridad de que todo lo recibimos por gracia, para no llegar a jactarnos y pensar que la fe misma que nosotros profesamos hacia Dios puede ser un motivo de salvación para nosotros. No es la fe, es el Jesús en el que depositamos nuestra fe.